seguimos trabajando con la regla de L'Hopital. Y vamos a evaluar esos ejercicios que aparecen escritos en el tablero. El número 1. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre el seno de x menos 1. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar, que me quede la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuando reemplazamos me queda 0 sobre el seno de 0, o sea 0 sobre 0. Entonces podemos pensar en aplicar la regla de L'Hopital. ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Y cuál es la derivada del denominador? Entonces la derivada del numerador es 1, porque es la derivada de x menos la derivada de la constante. Y la derivada del denominador es el coseno de x menos 1 por la derivada interna que vale 1. Aquí ya no es aplicable la regla de L'Hopital, porque no está de la forma ni 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito. Entonces reemplacemos. Cuando x tiende a 1, aquí me queda coseno de 0, que es 1, y me queda 1 sobre 1. Es decir, este límite es el límite del numerador sobre el límite del denominador, si queremos así. Este límite vale 1. Ahora, este límite también lo podríamos hacer antes de aplicar la regla de L'Hopital, hacer un cambio de variable. Entonces, si usted tiene este límite, cuando x tiende a 1, de x menos 1 sobre el seno de x menos 1. Entonces, podríamos pensar en hacer este cambio de variable antes de aplicar la regla de L'Hopital. X menos 1 igual a t. Cuando x tiende a 1, t tiende a 0. Y me queda simplemente el límite cuando t tiende a 0, x menos 1, que es t, sobre el seno de t. Y ahora simplemente me queda de la forma 0 sobre 0, aplico la regla de L'Hopital, derivo el numerador y derivo el denominador y calculo el límite. Límite cuando t tiende a 0, la derivada del numerador es 1 y la derivada del denominador es el coseno de t. Y ese límite simplemente es el límite de 1, que es un límite del coseno de t cuando t tiende a 0, que también es 1. O sea que simplemente 1. Entonces, no vayan a pensar que de una vez sería aconsejable aplicar la regla de L'Hopital. No, en algunas oportunidades uno puede hacer cositas antes de aplicar la regla de L'Hopital. Como aquí, cambio de variable. Bueno, ejemplo número 2. El número 2. Límite cuando x tiende a 0 de a tangente de 3x sobre la a tangente de x. Entonces, si ustedes reemplazan, les queda 0 sobre 0, porque la tangente de 0 es 0. Aplicamos la regla de L'Hopital. Esto sería límite cuando x tiende a 0, la derivada del numerador, 1 sobre 1 más el ángulo al cuadrado, 3x al cuadrado por la derivada del ángulo, o sea, simplemente por 3, sobre la derivada del denominador, que simplemente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y lo que hacemos es mirar a ver si es de la forma 0 sobre 0. Haríamos las operaciones algebraicas mejor primero. Esto sería límite cuando x tiende a 0, 3 por 1 más x2 sobre 1 más 3x al cuadrado. Hice la operación algebraica al numerador y al denominador, ¿no? Y ahora sí miramos el límite. ¿Es de la forma 0 sobre 0? No. Aquí me quedó 0, aquí me quedó 0, aquí me quedó 3 por 1 más 0 y al denominador me queda 1. O sea que ese límite es simplemente el límite del numerador sobre el límite del denominador. El límite del numerador es 3 y el límite del denominador es 1, como quien dice, eso es 3. Bueno, el ejemplo número 3. Límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural, perdón, a 10, del logaritmo natural de x menos 9 sobre x menos 10. Entonces, ¿esto a qué es igual? Reemplazamos 10 menos 9, 1,
logaritmo natural de 1, 0 sobre 0. Aplicamos la regla de L'Hopital. Sería el límite cuando x tiende a 10, carajo, cuando x tiende a 10, derivamos el denominador. La derivada del denominador es 1, porque es la derivada de este menos 0. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre el ángulo por la derivada del ángulo, y la derivada del ángulo simplemente es 1, porque es la derivada de x menos la derivada de la constante. Y esto cuando x tiende a 10 simplemente vale 1, ¿no? 1 sobre 10 menos 9 igual a 1. Ahora podríamos pensar en hacer aquí otro ejemplo, ¿no? Número 4. Límite cuando x tiende a 0, escribamos aquí arctangente de x sobre el seno de x. Este límite simplemente es de la forma 0 sobre 0. Entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital. Arctangente de 0 es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces simplemente me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de que la derivada del denominador es la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada del numerador simplemente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto vale ese límite? La derivada del arctangente es 1 sobre 1 más x2, y la derivada del denominador simplemente es la derivada del seno del coseno. Cuando x tiende a 0, aquí me queda 1 y aquí me queda 1, 1 sobre 1. Conclusión, este límite vale 1. Hasta